Las becas universitarias para el próximo año han marcado la actualidad de esta semana. La presión del propio PP y de las comunidades autónomas ha obligado al ministro Wert a recalcular la nota de acceso a las becas. El ministro de Educación ha bajado del 6,5 al 5,5, esa es la nota que se exige actualmente, pero en este caso solo para la excepción de tasas. Para becas económicas mantiene el 6,5. Mañana viernes, Wert llevará el proyecto de Real Decreto al Consejo de Estado. Castilla y León ha pedido que se vuelva al 5. Exigen que la nota del acceso a la universidad y a la beca sea la misma. El decreto ha provocado un debate nacional. ¿Debe primar la equidad en las universidades españolas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El PP considera que tiene que haber una base de igualdad de oportunidades. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha quedado solo en su idea de que si un estudiante no es capaz de obtener una nota media de 6,5, no debería estar en la universidad. Afortunadamente, poca gente piensa igual y las presiones de todo tipo le han obligado a dar marcha atrás. La oposición y las comunidades autónomas, también en este caso gobernadas por el Partido Popular, han estado del mismo lado. Nos hemos comprometido a recalcular todo lo que tenemos que recalcular para intentar acomodar esa petición. Y desde luego lo vamos a hacer con la voluntad de buscar el mejor acuerdo posible. Si el señor Wert se aplicara a sí mismo el criterio que quiere aplicar a los becarios, perdería inmediatamente su puesto en el gobierno, porque este ministro no es que no llegue al 6,5, no llega al 6,5, ni al 5, ni al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 1, y eso no hay campaña que lo salve. La equidad y la igualdad de oportunidades y por lo tanto una nota de 5 que significa que es apto, debía de ser en este momento suficiente para que los alumnos pudieran continuar su trayectoria educativa. Bueno, el clamor ha hecho que Wert se plantee el concepto de pagar por ir a la universidad, pero aún así muchos estudiantes se van a quedar sin estudios superiores. De todo ello queremos hablar porque ha dado marcha atrás, pero no del todo. Ángel de los Ríos, director general de Universidades de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cree que con estos cambios que acabamos de escuchar en la tarde de hoy, verdaderamente el ministro Wert ha dado marcha atrás o se ha mantenido en sus 13? Hombre, yo creo que hay una reconsideración de la postura inicial que aparece recogida en el borrador de decreto. Pasar del 6,5 al 5,5, evidentemente, aunque es de momento solo en lo referente a la beca o a la exención de tasas académicas, es evidente una reconsideración y por tanto una aproximación. Nosotros en cualquier caso seguimos pensando que debería ser 5 la nota de acceso y que también el mismo criterio debe aplicarse al resto de las ayudas que el Ministerio aporta a los estudiantes. Por tanto, esperemos que dentro de este recálculo que dice que van a hacer encuentren los recursos suficientes y lleguen a este punto, porque estimamos que esto es un problema de igualdad de oportunidades. Es decir, la educación es la mejor política para igualar las oportunidades y hacer que las personas lleguen a un momento determinado de su vida en igualdad de oportunidades que los demás. Y creemos que la educación es la mejor política para lograrlo y por tanto por eso es por lo que nosotros apoyamos que esto debe ser un 5. Rocío Anguita, vicerrectora de Docencia y Estudiantes de la Universidad de Valladolid. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué supondría esta bajada o este incremento, perdón, en las notas para el acceso a las becas para su universidad o para las universidades de Castilla y León, a grandes rasgos? Bueno, a grandes rasgos estamos viendo que en las pruebas de acceso de junio en nuestra universidad tenemos a un 41% de los estudiantes que han aprobado en junio que están por debajo del 6,5. Entonces la situación es realmente preocupante y así se lo han hecho llegar los rectores esta misma mañana al ministro Wert. Significa que tenemos un porcentaje muy grande de nuestra población universitaria que no está en ese nivel del 6,5
y que, bueno, ahora baja al 5,5 y por tanto se va a poder conseguir la exención de tasas, parece ser, pero eso no significa que estemos dando igualdad de oportunidades, porque mucha de esa gente que no llega al 6,5 no solo necesita la exención de tasa, sino que necesita además, por el componente de renta familiar, otro tipo de ayuda que les permitan mantenerse en la universidad, porque no solo una parte importante del gasto universitario es la tasa, que ahora mismo está entre un 15 y un 20% del coste total del puesto escolar, pero es que el resto hay que aportarlo. Una familia que tiene que mandar a su hijo o a su hija a estudiar fuera de la ciudad donde vive o que vive en el medio rural o tiene posibilidades económicas de mantener a ese hijo fuera de casa, o se tiene que olvidar de mandarlo a la universidad. Ana Redondo, viceportavoz en las Cortes del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también es profesora en la universidad. ¿Las clases medias, bajas, van a notar verdaderamente este cambio y van a quedar fuera de los puestos que necesitan unos estudios de alta cualificación? Yo creo que evidentemente sí, y ese es el problema al que nos enfrentamos. Y me parece que el ministro Wert no es una persona con la sensibilidad suficiente como para apreciar este problema y sobre todo para escuchar a la sociedad. Ahora mismo lo que se está produciendo a nivel general con esta crisis económica que llevamos padeciendo ya 5 años es un empobrecimiento general, un empobrecimiento de las clases medias y por lo tanto si además del incremento de impuestos, si además de la pérdida de empleo, si además de las condiciones cada vez más difíciles para salir adelante, no somos capaces de aportar soluciones a los ciudadanos y de ofrecer igualdad de oportunidades, porque lo decía antes el señor de los Ríos, es verdad, de lo que estamos hablando es de igualdad de oportunidades en el mundo rural para todos. Si no somos capaces de entender que eso es esencial ahora mismo para evitar muchos males mayores, no de ahora, sino de futuro, yo creo que estaremos perdiendo una batalla esencial y es la batalla por el presente y el futuro de una sociedad. Yo creo que lo que está en juego, y mucho me temo, es el modelo de universidad, pero el modelo de sociedad. ¿Qué sociedad es la que queremos? Yo creo que tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León se reconoce una sociedad igualitaria, una sociedad que ofrece a todos sus ciudadanos igualdad de oportunidades. Y al parecer hay ministros que no comparten ese modelo consensuado. Y por último, Urbano Domínguez, buenas noches. Buenas noches. También es profesor de universidad y miembro de Estecil. ¿Va a existir un antes y un después con este decreto? Yo espero que no, además no creo que tenga calado suficiente. Lo que debemos de plantearnos en este momento, ya se ha puesto sobre la mesa los temas de la igualdad, pero a mí me gustaría que nos fijásemos más en el contexto en el que nos movemos que en el detalle de si es el 5 o el 6,5. Aquí yo no sé hasta qué punto ha calado en España el que el poder ir a la universidad, digamos, es como un derecho ciudadano, porque además es un objetivo europeo. Europa, cuando planteó sus objetivos para el año 2020, fijaba que en el grupo, lo tengo aquí, en el grupo de edad de 30 a 34 años, los europeos al menos citaba un 40% debían tener educación superior. Esto en España todavía se tiene el reflejo de los años 50, que era la universidad para unos pocos. Ha cambiado en toda Europa, ha cambiado afortunadamente en España y se trata de que eso se pueda mantener. Entonces, es otro tiempo, no es un lujo del que podamos prescindir, el dejar a la gente fuera sin otras alternativas. Luego, por tanto, yo me gustaría el no polarizar hacia el debate del 5, del 5,5, sino realmente se dan las condiciones para el derecho a esa para el acceso a esa posibilidad que en otros países europeos se tiene y que vemos que es un objetivo de la Unión Europea. ¿Nos vamos a bajar nosotros en el año 2013 de los objetivos del 2020? Aunque sean universitarios de 5, ¿no? Como de 5, perdón. De nota de media de 5, también se le puede considerar un universitario, bueno, ¿no? Yo soy profesor desde hace muchos años y ahí tengo la percepción de la relatividad de las calificaciones. Alumnos que pasan la carrera, digamos así, por los pelos, son luego profesionales muy brillantes y viceversa, gente que se ha desenvuelto con notas muy extraordinarias,
luego no tiene la iniciativa suficiente, no da de sí tanto. Es una lástima que como profesores no hayamos podido resolver esto mejor, pero eso pasa. Bueno, y todo este decreto está dentro de un contexto de la 7ª reforma de la educación de nuestra democracia, y lo peor es que parece que no va a ser la última. La falta de un pacto entre los partidos mayoritarios indica que cuando haya un cambio de gobierno habrá un cambio de ley de educación. En vez del 11, pues tendrá otro nombre. De la reforma también intentaremos hablar, pero hoy nos ocupa un decreto, el de las becas. José Ignacio Wert no ha logrado salirse con la suya, o sí, depende de cómo se mire. Las becas económicas sí necesitarán de un 6,5 para ser concedidas. En los últimos 15 días, el ministro Wert ha aprovechado todas y cada una de las tribunas que ha pisado para defender su decreto de becas. Y si ustedes piensan que un 6,5 es una nota inalcanzable para esos que ustedes, no yo, denominan los pobres o los alumnos con menos recursos, si considera que es inalcanzable, entonces explíquelo usted. La mayor equidad consiste en reclamar de los estudiantes que disfrutan de las becas un rendimiento acorde a la importancia del esfuerzo que la sociedad realiza en ellos. Además, este pasado martes, la OCDE aplaudió su reforma educativa, diciendo que está bien encaminada para equipararse al resto de países desarrollados. Pero ese quizás ha sido el único apoyo que José Ignacio Wert ha recibido en las últimas horas. Ni su propio partido le ha acompañado en su pretensión de subir a un 6,5 la nota para acceder a una beca universitaria. Igualdad de oportunidades es que nadie deje de estudiar porque no tiene dinero para hacerlo. Eso es igualdad de oportunidades. Y ese es el objetivo básico. A partir de ahí se puede primar el esfuerzo, pero tiene que haber una base de igualdad de oportunidades. El Grupo Popular, en palabras de su portavoz, está haciéndole una enmienda de la totalidad, haciendo una enmienda de totalidad al ministro Wert en su decreto de becas. Los rectores y también las comunidades autónomas han plantado cara a este decreto. Una de las más confrontadas con el Ministerio ha sido Castilla y León, que defiende el 5 raspado como tope para optar a una beca. No es el momento de hacer una discriminación respecto a las notas o las calificaciones de los estudiantes. Nosotros ahora defendemos la equidad. Lo cierto es que ya en este curso las becas del Ministerio han tenido por primera vez una nota mínima para poder recibirlas. Siempre había sido un 5, pero ahora se pedía un 5,5. Esta alumna de la Universidad de Valladolid se quedó muy cerca, tenía un 5,4. Me la denegaron, tampoco sabía que me la iban a denegar y avisarme tan tarde. Me llegó la carta demasiado tarde y me daban 7 días de plazo para pagar la matrícula entera. Hoy mismo el ministro Wert ha confirmado que para obtener la matrícula gratis se necesitará un 5,5, pero se mantiene el 6,5 para recibir la beca económica. Aún así, el debate sigue candente, porque habría dos confrontaciones, los que ven a este sistema como falto de equidad y los que lo ven apropiado en estos tiempos en los que no hay tanto dinero para todos. Bueno, han sido muchos los cambios de última hora. El ministro estaba invitado, no ha podido estar aquí ni el ministro ni nadie del Partido Popular que en el Congreso defendían estas teorías, pero vamos a hablar con gente que durante esta semana incluso ha compartido mesa con el ministro Wert. ¿Por qué si está solo, si parece que todo el mundo está en contra, las comunidades, el propio Partido Popular, se le deja que continúe adelante? Si es una cabezonería de un ministro concreto, no se le puede parar los pies. Ahora mismo va a pasar al Consejo de Estado, puede que todo esto que estamos diciendo hoy dé marcha atrás. Bien, no sé, Eduardo, pero es una cosa que escapa a mi alcance, ¿no? Es decir, mis responsabilidades son las de la política universitaria dentro de la Junta de Castilla y León y dentro del Gobierno que tiene sus competencias. Las decisiones que el ministro y el Gobierno toman al respecto escapan a nuestro alcance. Pero quiero decir, usted ha coincidido con él esta semana, sí. El sentimiento general iba en contra de su propuesta. Digamos que el acuerdo general, el sentir general de las comunidades autónomas es un poco el que he explicado antes, es decir, las becas, bueno, las ayudas al estudio para hablar con propiedad, porque deberíamos distinguir entre lo que son becas como premio al rendimiento y lo que son ayudas al estudio.
Las ayudas al estudio buscan la igualdad de oportunidades. Es decir, asegurar que el que ha nacido por su origen familiar o por las razones que sean, están las personas en distinta posición, tienen que llegar un momento en que estén en la misma posición ante el futuro, tengan las mismas oportunidades. En el caso del estudio es especialmente importante que todo el mundo que quiera, tenga capacidad, lo desee y tenga esfuerzo suficiente, pueda estudiar una carrera universitaria. Si la exigencia en este momento es un 5, estimamos que esta es la que debe ser, y esa es la postura que nosotros hemos manifestado, que hemos mantenido y que creemos firmemente en ella, porque como decía antes, creemos que la igualdad de oportunidades es la mejor política que puede hacer una sociedad que quiere ser justa, y la educación es de todo ello la mejor herramienta. Creemos en ello y lo hemos apoyado. Dentro de los limitados recursos que nosotros disponemos, ya el año pasado en las becas de la Junta se dieron con 5, es decir, no se exigió 5,5. Esta alumna, si hubiera solicitado las becas y hubiera estado dentro de la renta, no sabemos si esa es la causa, pero por motivos académicos se hubiera incluido, porque este año tenemos 240 y algún casos, no puedo precisar en que son alumnos que estaban entre el 5 y el 5,5, el Ministerio se les negó y la Junta les ha concedido la beca. Por tanto, es lo que entendemos que debe ser y es lo que vamos a apoyar. Es que hablando de igualdad, parece ser que solamente los ricos van a poder estudiar con un 5. Claro, sí. Hablaremos luego de la excepción en el caso de Castilla y León, que existen unas becas para cubrir ese medio punto de diferencia. Bueno, yo en relación con lo que decías antes, yo sí que creo que es posible que se modifique con posterioridad esta decisión, y muchas veces vemos que a lo largo de la tramitación se producen modificaciones y yo estoy convencida de que se van a producir, porque además no es el único ministro que con un empecinamiento excesivo quiere llevar adelante una idea que a veces es muy personal y muy subjetiva de lo que debe ser en este caso los estudios universitarios. Pero yo lo que creo es que ahora mismo lo que no puede exigir el ministro es meritocracia para pobres, porque es exactamente lo que está imponiendo. Es decir, el mérito y la capacidad se les exige a aquellas personas que tienen menos posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque cuando además hay dos cosas que tener en cuenta. En primer lugar, que quien generalmente tiene menos oportunidades económicas tiene un entorno de más dificultades y a lo mejor no puede ir al profesor de apoyo y pagarse esas clases especiales, o no tiene un entorno suficientemente cómodo para evolucionar mejor, o tiene, como decía antes el profesor, problemas que luego finalmente no repercuten en su desarrollo profesional, sino todo lo contrario, porque se potencian otro tipo de cuestiones que en el momento de iniciar los estudios pues tienen y se consideran una rémora para estos ciudadanos, y por lo tanto yo creo que lo que no se puede exigir desde el Ministerio es que el mérito y la capacidad sea excesiva para aquellas personas que tienen menos oportunidades. Eso es lo que no puede ser. Y por otra parte, en la universidad pública todos los universitarios, paguen o no paguen, son subvencionados. Son subvencionados, quiero decir, es demagógico decir que estamos haciendo un esfuerzo. Bueno, la sociedad decide priorizar, y si decide priorizar la universidad y los estudios, tiene que apostar económicamente en ellos. Pero aquí no hay estudiantes que salgan gratis a la sociedad. No existen estudiantes que salgan gratis, más allá de los que pagan, y habría que verlo también en universidades privadas, que tampoco es así. Por lo tanto, todos son subvencionados. Lo que sí que es verdad es que hay que apostar por la igualdad de oportunidades, que repito, es el modelo constitucional, el modelo europeo y el modelo estatutario. Bueno, yo ya veía que no íbamos a discutir mucho en esta mesa. No sé si a lo mejor habría sido oportuno traer a otro estudiante que nos diese otras razones que a los profesores se nos puedan escapar. Pero de cualquier manera yo creo que tenemos que ver el contexto en el que está la sociedad española en estos momentos de mayores dificultades económicas en las familias. Familias que hace unos años podían asumir el coste no cubierto por la beca o la carencia de beca, a día de hoy no están en esa situación. Además, esto se está produciendo en un momento en el que han subido muy significativamente las tasas universitarias. Y aquí Castilla y León no es una excepción. En los porcentajes de subida está entre las más altas, tanto en lo que el precio del crédito en estudios de grado como en estudios de máster, de posgrado. Estamos muy arriba. Bueno, la realidad económica de Castilla y León a lo mejor no es tan boyante como la de otras comunidades, que incluso han optado
digamos, restringirse un poco en la subida, tirar, imagino yo, que de otros capítulos, que no el de las tasas. Y yo creo que ahí debemos de tratar de no poner dificultades adicionales, porque simplemente vamos a dejar fuera gente que yo no tengo la menor duda de que podrían ser profesionales de valor para el país. ¿Las tasas van a subir? Perdona, Rocío. La propuesta que ha hecho la Consejería y posiblemente se apruebe la próxima semana por el Gobierno es que la subida sea del 1,4, que es la tasa de inflación de mayo a abril del año pasado. Es la tasa de todas las tasas de mediciones de tasa de inflación interanual la más baja. Y eso es lo que van a subir, el 1,4. ¿Podría yo apostillar? Sí, este año, pero el año pasado hubo una modificación mucho más sustancial que no se relacionó con el PIB y que ahí queda, porque ya está, ¿no? Y entonces yo veo que Castilla y León, por ejemplo, para los másters, tenía para las enseñanzas no experimentales un 40,6 euros por crédito y para las experimentales 60,7 euros por crédito. Aquí hemos podido ver que muchos alumnos este año no se han matriculado el máster. Yo no sé si solamente por esta razón o habría probablemente más dificultades añadidas de gente que el año pasado pensaba que el máster le daba más oportunidades de empleo y este año no lo ve tan claro y mientras tanto no invierte, no gasta por ahí. Luego, efectivamente, este año parece que se ha contenido el ritmo, pero lo que ya se subió lo tenemos y eso pues es una carga más sobre la gente que tiene hijos en edad universitaria, porque básicamente al final cuando uno no puede depender de las becas termina dependiendo de la familia. Y es que estamos hablando de un tema económico, porque pues yo creo que si la situación... Yo creo que estamos hablando de las capacidades... No una cortina de humo, porque efectivamente se promueve un cambio, y un cambio un cambio educativo y un cambio de qué debe ser la universidad en este país, y ese debate es ideológico y es político, pero de lo que no se está hablando es de qué nos estamos intentando ahorrar con todo esto. Y es que nos estamos intentando ahorrar mucho dinero. Unos primeros cálculos que se han hecho desde la CRUE dice que solo en el cambio en los criterios académicos que suben en las 5 grandes áreas de conocimiento nos vamos a ahorrar 70 millones de euros. Pero es que en el cambio de los componentes de la beca, que también cambian y desaparecen las becas de transporte, las ayudas a libros, las ayudas a residencia, las becas salario para la gente que realmente está en umbrales de renta muy bajos, todo eso desaparece. Ahí nos estamos ahorrando hasta un 24% del dinero que había este año, que se ha metido este año en las becas por parte del Ministerio. Yo creo que todo esto es una enorme cortina de humo donde efectivamente, como bien decía el profesor Urbano, nos enredan en discutir si va a tener que ser un 5, un 5,5 o un 6 y que sea la excelencia, cuando de lo que estamos hablando es de que aquí lo que hay debajo es que el Ministerio quiere reducir sustantivamente la bolsa de dinero que está aplicando a las becas universitarias y que en los últimos años había ido incrementándose progresivamente y eso nos había ido acercándonos a la OCDE, que me extraña que la OCDE diga que vamos por el buen camino, cuando todos sus informes, dice que estamos tan lejos de los países desarrollados como que nosotros invertimos $12.500 frente a los 27.000 de Estados Unidos o los 20.000 de Canadá y Suiza. No sé de qué estamos hablando, no sé a la OCDE en qué se basa para decir que vamos por el buen camino en este sentido. Lo que está claro es que el debate es político, pero también es económico, sin ninguna duda. Un ahorro tan solo, por ejemplo, de 70 millones. En los cambios académicos, 70 millones de euros. ¿Y cuántos estudiantes estarían afectados? Pues es que nosotros no podemos hacer un cálculo porque esos datos globales solo los tiene el Ministerio ahora mismo y los datos finales solo salen casi al año y medio siguiente. ¿Por qué? Porque ahora el Ministerio ya ha concedido las becas para este curso, pero ahora tenemos un componente de devolución de tasa y de becas concedidas. Si un estudiante no ha aprobado más del 50% de lo que se matriculó, le vamos a obligar a devolver
todas las becas que le hemos concedido este año, y ese procedimiento probablemente nos llega hasta octubre o noviembre y supone una devolución de otros 60 millones de euros. Está calculado por el propio Ministerio. Eso ya está pasando, ¿no? Además, eso ya está pasando con la convocatoria de este año. Quiere decir que al final es una indecencia. Eso es una indecencia. Es que al final nos vemos en este asunto y probablemente los datos de este curso finales de cuántos estudiantes hemos tenido becados y en qué concepto y en cada sitio no los tengamos hasta dentro de por lo menos 6 meses. Entonces es difícil hacer un cálculo ahora mismo, digamos, grosso modo, de cuántos estudiantes están afectados, pero realmente, bueno, hay una primera estimación de que solo por la subida de los requisitos académicos tendríamos 22.000 estudiantes afectados de la convocatoria del año anterior. Claro, son estimaciones que se pueden hacer con los datos que ya tenemos de otras convocatorias. Sí, es una indecencia, y es una indecencia algunas declaraciones de este ministro que yo creo que son intolerables. Cuando el otro día hablaba de que aquellos que no lleguen al 6,5, pues que no tendrían por qué estar en la universidad, yo me pregunto, ¿dónde tendrían que estar según el ministro? Porque si tendrían que ir a la formación profesional en boca de un ministro es simplemente devaluar la formación profesional. Me parece intolerable que se devalúe la formación profesional desde el Ministerio de Educación. Pero si les estamos diciendo a nuestros estudiantes que se vayan a trabajar, tenemos 6 millones de desempleados en España. Por lo tanto, ¿dónde está abocando el Ministerio a estos alumnos que según ellos, según él, el ministro Wert, no pueden o no deben estar en la universidad? A mí me parece de verdad indecente e intolerable. Y es verdad, se trata de una cuestión económica, se trata de un recorte brutal, brutal. Y es verdad, siempre hay problemas económicos, aun en los mejores momentos de bonanza. Siempre los recursos económicos son escasos para todas las necesidades que hay que cubrir en una sociedad compleja. Se trata de priorizar, se trata de prioridades. Y yo mucho me temo que la educación no es la prioridad de este gobierno, es la cenicienta. ¿Y de dónde recortamos? De ahí. Es verdad y estoy convencida de que en Castilla y León las cosas se intentan hacer de otra manera, pero también hay datos que de alguna manera contradicen esa afirmación, porque en la convocatoria autonómica de este año se ha saldado con 1.450 becas concedidas y 1.356 denegadas, cumpliendo todos los requisitos, por falta de presupuesto. 1.356 estudiantes que se han quedado sin beca por falta de recursos económicos. Pero junto a esto, y lo digo porque conozco los presupuestos de Castilla y León, junto a esto, por ejemplo, la Junta de Castilla y León se ha gastado este año 70 millones de euros en el canon de pagar a la empresa concesionaria del Hospital de Burgos, una empresa concesionaria en un intento privatizador del Hospital de Burgos, 70 millones, con un interés del 6,5%, con independencia de cómo estemos económicamente, si vamos mejor o vamos peor. Es un tema de prioridades, y yo creo que la educación tiene que ser la prioridad de una sociedad y más en este momento. ¿Hasta dónde puede llegar la Junta para, digamos, ir al rescate de esa situación en la que el Ministerio no llega por esa calificación? Y vamos a ir hasta donde podamos, pero bueno, como se han dicho aquí unas cosas antes, yo quería, si es posible, replicarlas. Yo, los cálculos que explica la vicerrectora me parecen muy bien, pero no dejan de ser cálculos variados, como ella ha dicho, en cifras que todavía no son definitivas. Evidentemente hay un problema económico y un problema presupuestario y existe. Yo la magnitud de esas cifras, como ella bien sabe, hasta finales de octubre, noviembre no lo sabemos, y esto no es la primera vez que pasa, pasó el año pasado, el anterior. Por tanto, vamos a ver si ponemos esto en el marco general. Otra cosa es el decreto nuevo que viene, que sí que introduce cambios relativamente importantes respecto a los anteriores, pero el decreto del año pasado tenía cambios muy menores, por tanto, en gran parte lo que ha pasado este año es, salvo el 5,5 a 5, es resultados de política general, y por tanto yo creo que vamos ya subió los requisitos ya en la convocatoria de este año. Pero de 5 a 5,5, en todo lo demás eran... No, y los niveles para la consecución de becas en segundo y siguientes cursos también, fueron subiendo, sí. Pero ahí en ese aspecto yo creo que así como entendemos que los alumnos deben entrar con un 5 en la universidad y se debe asegurar que todos
todos en igualdad de oportunidades lleguen 5, también la sociedad debe permitir que en un momento determinado los individuos son responsables de sus actos y por tanto deben asumir sus responsabilidades y por tanto los estudiantes universitarios, los que tienen beca y los que no, porque también están becados, deben estudiar y deben aprovechar los recursos. Por tanto, el aumento de las exigencias para los alumnos que están en la universidad debemos contemplarlo de forma distinta. Una cosa es llegar, y hay que igualar que todos lleguen, y otra cosa es a los que están dentro exigirles que si ellos, la sociedad les ha puesto allí, si quieren labrarse un futuro, ellos deben trabajar por él. Evidentemente habrá que tener en cuenta las circunstancias especiales que a todo el mundo le pueden ocurrir a lo largo de eso, y eso es preciso tenerlo. Por tanto, eso por una parte. Luego, el asunto de las becas propias de la Junta, del que continuamente el problema de la Junta, el problema es que parece que en vez de dar becas las deniega, porque sale la resolución de becas de la Junta y lo único que vemos en los periódicos es que la Junta no ha dado becas. Vamos a ver, vamos a explicar el asunto de la denegación, porque este es un asunto que requiere cierta... La Junta, en su programa de becas, pide que los alumnos lo pidan al Ministerio. Una vez que el Ministerio les deniega, la Junta entra. Por tanto, todos esos alumnos que tienen derecho, de acuerdo con el decreto de la Junta a beca, es gente que en el decreto del Ministerio supera los umbrales de renta y patrimonio. Es decir, es gente que ha pasado el filtro del Ministerio, lo digo porque lo hemos estado mirando, porque cuáles son las razones que tenemos ahí. Es gente que ha pasado por el filtro del Ministerio, el Ministerio dice beca denegada por renta familiar o fundamentalmente patrimonio, porque el Ministerio mira el patrimonio y la Junta no lo mira. Por tanto, quiero decir que reúnen los requisitos de la Junta, pero superan los del Ministerio. Evidentemente, lo deseable es que todos esos tengan beca, pero quería, digamos, matizar este caso porque es importante, pero repito, siempre parece que en vez de dar becas las denegamos. Yo creo que la Junta hace un esfuerzo limitado, pero no hemos quitado un céntimo en los últimos años de esa partida, a pesar de otras haberla reducido. Por tanto, eso. Y luego, yo creo que no deberíamos a veces mezclar unas cosas con otras. El problema del canon del Hospital de Burgos, pues dicho así, parece que es que se le regala el dinero a alguien. Hombre, hay unos compromisos de un hospital que ya está funcionando. Parte de la financiación se ha hecho privada porque no había recursos de la Junta y para ponerle en marcha, en vez de tenerle construido y parado, ha habido que recurrir a esto. Por tanto, yo creo que no es un dinero que se le regale a nadie. Gracias a eso, el Hospital de Burgos... Es una opción de modelo que la Junta ha decidido. Es decir, es una decisión de la Junta, pero el hospital está funcionando que incorpora y está dando un 6,5% de intereses, bien, pero sea la situación económica que sea. Yo lo único que hablo es de prioridades. El hospital está funcionando y los pacientes están siendo atendidos allí. Y yo creo que no es Vamos a hablar de las becas, mejor, porque si no otro día hablamos de la sanidad. Pero no, le hemos cortado, no sé si quería puntualizar. No sé si había algún punto más sobre el asunto. Que en la parte que hemos hablado también de la OCDE, que parecía que eran los que iban en las cifras de la OCDE famosas. El problema de en la misma línea, en la que sí aplaudían esta postura. Vamos a ver, y que sí que ponían en duda de que esto de las los alumnos que no llegaban al 6,5 si efectivamente estaban acertando con estudiar en la universidad o no estaban acertando. ¿Por qué hay estas diferencias? O si es verdad que otros países europeos sí están haciendo esta criba superior que se hace, por ejemplo, en España, o que lo que se reclama de quería añadir algo y luego yo tenía una cosa. No, solo una puntualización sobre las cifras de gasto por alumno en la OCDE que se han relacionado aquí. Esas cifras incluyen gasto público y privado. Y fundamentalmente la diferencia entre el gasto español y el caso de Suiza y el caso de Estados Unidos se debe a que la aportación del sector privado es mucho más alto. Desgraciadamente en España hay que incorporar que el sector privado ponga más dinero fundamentalmente en la investigación pública, en la investigación no pública, básica. Y ahí es ahí donde tenemos las diferencias en dinero público. Evidentemente ponemos menos, pero de acuerdo con nuestra renta, digamos que es aceptable, la gran diferencia se produce en ese otro sector. Quiero decir que el esfuerzo de los españoles en sus impuestos por la educación es muy similar al de otros países por la OCDE. Sí, vamos a ver, yo he visto solo muy de pasada un informe de la OCDE que le presentaron, me parece que fue el lunes, y bueno, tiene muchas cosas, entonces yo no he entrado en los detalles, pero sí que he estado detrás de estas cifras desde tiempo atrás. Pues yo, juntamente con otro compañero de la universidad, he presentado una comunicación a un congreso de formación de ingenieros que será en septiembre en Lovaina. Y entonces el título es La crisis financiera y su influencia sobre el espacio europeo de educación superior, una vista desde España. Entonces, ¿qué pasa?
pues resulta que cuando uno se va por ahí es muy difícil encontrar datos posteriores al 2010, y aquí incluyo a la OCDE. ¿Qué ocurre? Que cuando uno va a mirar estos datos y cómo aparece España, estaba en un momento de expansión de la inversión en educación en general, en investigación y en educación universitaria todavía, y es mucho más difícil de 2011 y 2012. Luego, por tanto, hay que buscar mucho para ir a las últimas cifras. La situación, la que hay, no la que dicen las estadísticas que cierran en 2009 o 2010, pues efectivamente muestra en los datos que emergen un panorama bastante más sombrío. Y entonces esto hay que tener en cuenta que no es un problema doméstico, que es un problema de construcción europea, que es de lo que se llama la dimensión social de la educación superior, que estaba en el programa de Bolonia, en todo el proceso, tenía unos objetivos claramente marcados. ¿Y qué vemos? Pues vemos que han vuelto a aumentar. Después de unos años que parecía que disminuían las distancias, ya se habla sin ambajes de los países del sur y los países del norte, y las distancias, por lo que podemos constatar, aumentan. Y hay una doble segregación. Hay, por un lado, la segregación entre países con más posibilidades y con menos, que nosotros de cara afuera pues lo vamos a manifestar en el acceso de nuestros estudiantes al programa Erasmus, pero hay una segregación interna. Eso sí ya es un problema español. No todas las comunidades funcionan igual. Ha habido un informe del 2012 de unos asesores encargados por la Comisión Europea, y entonces dice, ojo, que dentro de los países hay diferencias muy grandes, tan grandes o más, y cita algunas comunidades en España. Entonces, al final, bueno, pues es que tenemos una segregación muy importante de razón económica, pero también de objetivos políticos. Si el objetivo es disminuir la segregación, o el objetivo es otro. Claro, yo esto lo voy a presentar en septiembre, pero me ha costado muchísimo trabajo encontrar algunos datos, porque yo y este compañero Jesús Madaleno teníamos el miedo de ir con impresiones o percepciones, y no puedes ir así, y bueno, al final salen las cosas. No, pero en esta idea, y apoyando un poco lo que plantea el profesor Urbano, sí que hay una encuesta sobre condiciones de vida de los estudiantes en Europa, una encuesta transnacional europea muy importante, la Copiveu, y ahí lo que viene a decirnos es que en España se ha intentado que el modelo fuera cada vez más equitativo. Y de hecho, 1/3 del 1,5 millones de estudiantes universitarios que hay ahora mismo en el país tiene beca. Y ese tercio del que ahora mismo está en el aire, evidentemente. 1/3 de nuestros estudiantes, 500.000 de estudiantes ahora mismo está en peligro. Perdona, Rocío, pero solo al 25% le cubre la matrícula. El otro 10% es el que la beca le cubre algo más que la matrícula. Exacto. Es una Pero en ese mismo sentido, lo que vemos es que la estructura social de España y el empobrecimiento que se ha producido en los últimos 3-4 años no tiene fiel reflejo en la estructura universitaria de nuestros estudiantes. Quiere decir que los estudiantes y las clases altas están sobre representadas en la universidad frente a las clases bajas y medias bajas, que están subrepresentadas. ¿Eso qué significa? Que si no seguimos haciendo esfuerzos en becas y ayudas al estudio para la gente que realmente no puede ir a la universidad, realmente la universidad no va a reflejar cuál es la estructura social de nuestro país, y por tanto no todo el que puede estudiar en la universidad lo va a conseguir, porque yo no digo que todos los pobres sean listísimos ni que todos los ricos sean torpísimos, pero como hay torpes y listos en todas las clases sociales, eso se tiene que ver reflejado en la universidad. Y lo que nos dicen esos informes es que todavía estamos un poco lejos de esa situación, ¿no? Sí, yo creo que además hay aquí un error de partida, y es considerar el gasto público en educación como gasto. Y estamos hablando de la inversión más importante que puede hacer una sociedad. Y es una inversión que equipara, que nos iguala, pero es una inversión muy productiva, muy rentable desde el punto de vista económico, que parece ahora que es lo único que nos importa, ¿no? La rentabilidad económica y la competitividad de nuestra economía. Yo quiero echar un vistazo a los países de nuestro entorno, y aquellos que tienen un porcentaje más importante de estudiantes de inversión en I+D+I, es verdad, es cierto, que tanto privada como pública son los países punteros.
Por desgracia, en nuestra sociedad la inversión privada no se ha ni potenciado ni probablemente esté a niveles de otros países de la Unión Europea o en general. Pero precisamente las administraciones tienen que compensar ese déficit estructural, porque ese sí que es un déficit de nuestra economía y por lo tanto las administraciones tienen que poder compensar. Y estamos hablando, repito, de una inversión que hace a nuestra economía más competitiva. A mí me da mucha pena que con esta crisis lo que se esté reduciendo y los recortes más importantes les estemos haciendo en precisamente lo que nos va a ayudar a salir de la crisis, precisamente lo que nos va a posibilitar tener un mejor futuro, que es la educación y que es la I+D+I, por ejemplo, donde los recortes también son excesivos y lo hemos visto esta misma semana, los recortes, por ejemplo, en un centro puntero en Castilla y León del que todos tendríamos que sentirnos orgullosos y defenderlos con uñas y dientes, el Centro del Cáncer de Salamanca, se está desmantelando y no hay que inventar nada, es que está ahí, es que existe. Tiene referencias a nivel internacional, es puntero y sin embargo estamos dejando que se nos vaya entre las manos. Nosotros hemos preguntado también en nuestra página web por este decreto, en concreto hemos dicho si creen que las becas deberían de darse con un 5. Bueno, pues aunque piensen que la mayoría diría que sí, solamente el 59% cree que tendría que ser igual la nota del aprobado con la nota de la beca. Vamos a irnos a publicidad, pero antes sí quiero dejar una pregunta, porque después queremos tocar también un poco la reforma educativa, que está en proceso y que ha tenido un retraso, quizá también por esa marea verde y esas movilizaciones que han provocado que se miren las cosas 2 o 3 veces. Esta mañana en una reunión de rectores, con representantes de rectores, con el propio ministro, amenazaban con subir el aprobado al 5,5. ¿Esto es posible? ¿Se podría dar el caso o no? Bueno, es complicado, pero no es imposible. Quiere decir, lo que tenemos que tener claro es que los criterios deben ser iguales para todos. Y si un 5 hemos establecido como nota para conseguir un aprobado y superar determinada materia, pues si decidimos que ahora la nota para superar una materia o para mantenerse en los estudios universitarios otra, de acuerdo, debatamos dónde tenemos que poner ese listón, pero lo que no puede ser es que un 5 sea suficiente para superar una materia y un 5,5 para otras cosas, y la gente que tiene menos recursos se nos queda atrás. Esto es lo que no es posible, porque es que se resiente todo el sistema, se resiente de toda la equidad del sistema. Entonces, igual los profesores nos tenemos que plantear que un 5 no es la nota del aprobado. Claro, nos ponemos en una tesitura un poco complicada, pero realmente lo que querían llamar los rectores un poco la atención era sobre este tema. No creo que sea un asunto implementable a corto plazo, pero realmente no lo tenemos que plantear. A medida que se puede. Claro. ¿Por qué? Claro. Es peligroso porque al final es un profesor el que va a calificar y entonces va a introducir una desigualdad. No hay forma de imponer desde arriba una orden de que ahora usted da un 5%, luego vamos a tratar de negociar las cosas de otra manera y no introducir un factor de desequilibrio en un sistema que tiene además otros problemas. Así que yo como profesor, pero además como representante de un sindicato, no apoyaría mucho ese tipo de medidas. Creo que podemos hacer cosas un poquito más, más hacia la mejora del sistema, no a ir pasando por... Eso sería un parche. Yo creo que en este asunto, como en otros, corremos el riesgo de España de mezclar los temas, discutirles juntos y al final sacar etiquetas. Yo creo que un asunto es el problema de la política de becas, repito que es una política de igualdad de oportunidades y es un tema de discusión, y otro es si nuestro sistema educativo está generando egresados del posobligatorio, de la ESO y luego el bachillerato, con un nivel académico bajo. Pero esa es otra discusión y no deberíamos mezclarlas. Si el sistema en este momento ha decidido que el 5 es la nota con la que se obtiene el título de bachiller y con esa nota más la PAU sacando un 5 se accede a la universidad, ese es un asunto. Y eso es lo que debe dar acceso a la beca y a la universidad.
que nuestro nivel académico es bajo, eso es lo que debemos discutir. Y posiblemente eso es una cosa que se deba discutir dentro de la LOMCE, que es una de las cosas que son importantes. Pero no, yo no creo que no deberíamos mezclarlas, porque enseguida somos muy dados a mezclarlas y discutir sobre las cosas que no son importantes. Es mejor que no se publiquen las notas que hemos tenido todos en secundaria, porque algunos a lo mejor se llevaría alguna sorpresa, y algunos siendo ministros y otros cargos. Hacemos una pausa, volvemos enseguida para hablar de la reforma educativa. Seguimos en Espacio Abierto, estamos analizando el decreto de becas que mañana llevará Wert al Consejo de Estado, pero no queremos olvidar la reforma de la educación. De momento ha habido un retraso en su presentación. ¿Creéis que habrá muchos cambios respecto a ese primer borrador que conocimos? Incluso hemos estado escuchando al propio ministro que ahora Educación para la Ciudadanía ve aspectos buenos, aunque por tramos. Bueno, yo espero que la reacción ciudadana consiga que este ministro se piense las cosas. Es un ministro tertuliano. Yo creo que es un ministro provocador, es un ministro que viene de un ámbito que no es el de la negociación, que es esencial en un ministerio. Y por muy mayoría absoluta que se tenga, no se puede legislar en contra de la voluntad de todos los ciudadanos o mayoritariamente de los ciudadanos. Y se han intentado introducir en la ley Wert una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la educación, que no tienen nada que ver ni mejoran el sistema educativo, que tienen mucho más que ver con una ideología que se trata de trasladar. Y antes lo comentabas tú, Eduardo, que nuestra Constitución reconoce en el artículo 27 un derecho a la educación y la libertad educativa. Y fue un intento de superar tradiciones que enfrentaban a unos españoles contra otros. Yo creo que es un buen texto. ¿Qué es lo que hemos hecho a partir de ese momento de la Constitución? Pues que cada vez que había un partido que llegaba al gobierno imponía lo que no había conseguido imponer en la Constitución, es decir, trasladaba su ideología a una ley. Y yo creo que no podemos, y la sociedad no se puede permitir, que los partidos traslademos la ideología a una ley tan importante, porque devaluamos la ley y yo creo que mezclamos las cosas. Yo estoy convencida de que, por ejemplo, el tema de la religión o el tema de la educación de la ciudadanía y otras cuestiones se van a repensar porque son de sentido común y porque la sociedad no consiente esa regresión que supone la ley Wert. Urbano, ¿alguna reflexión sobre la marea verde? Bueno, sobre este año? En lo que haya podido participar y creo que los sindicatos sí han estado ahí a pie de obra en defensa de principios de igualdad, básicamente. Entonces, yo no diría que Wert es un ministro tertuliano, Wert es el ministro. Y entonces, claro, si decimos que un tertuliano, estamos subiéndole el caché por si le quitan de ministro. No, es ministro y es lo que tiene que hacer, es justificar el día a día. Creo que sí que es un tema que yo creo que lo que más rechazo ha suscitado en esta reforma, aparte de algunos aspectos concretos, son tomas de postura que se veían como ideológicas. Es el trasladar un modelo donde se pone en cuestión pues una educación pública, porque no es a lo mejor, bueno, a mí nadie me lo ha demostrado, pero sobre la base de que puede ser el estar gastando unos recursos que no hay y cosas de estas, o por ejemplo, pues y cambios del currículo, si ahora le está empezando a parecer bien algo de la educación para la ciudadanía, no, pero ahí había otro trasfondo porque se han hecho otros cambios para incluir alguna asignatura que antes estaba por ahí a medio camino, ¿no? Luego él ha hecho ahí una función que era la que probablemente alguien le encargó, que no éramos nosotros. Por eso ha habido la contestación y espero que de ahí lo que surja es el debate y surja la posibilidad. Y el acuerdo entre todos los partidos de no poner patas arriba a toda la educación cada vez que cambia el gobierno. Muy rápido. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí el otro elemento que hay que tener en cuenta es que si estamos hablando de la mejora educativa, informes hay de cómo funciona la educación, expertos hay muchísimos, áreas de conocimientos completas que se dedican solo a estudiar la educación y que más vale que nos dedicáramos a estudiar bien los datos y los informes que nos hablan de los mejores sistemas educativos del mundo y menos a hacer ideología y a ideologizar a nuestros jóvenes. Estamos ahí en la universidad pendientes de qué pasa con esa famosa reválida, qué pasa con la PAU, que realmente nosotros ahora tenemos un sistema para el acceso a todos los estudiantes en igualdad de condiciones con una prueba única en España
y que yo creo que da mucha seguridad y mucha igualdad en el acceso, que ahora se rompe con esa reválida que no sabemos si volvemos al año 50 o volvemos al año 40, pero es que se está refiriendo a sistemas educativos muy del pasado, que ya hemos visto el rendimiento que tienen. Por nuestra parte, nosotros creemos que el problema es que el sistema educativo español tiene problemas y problemas serios, como lo reflejan las cifras, las comparativas, y por tanto que es preciso reformar la educación. En este sentido, creemos que la LOMCE es un buen proyecto de ley y que será un proyecto de ley que se puede convertir en una ley excelente si logramos que todos los partidos colaboren y la hagan un proyecto común para mejorar la educación del país. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Seguramente hablaremos de la reforma educativa y veremos finalmente en qué queda ese decreto de becas del ministro Wert. Muchas gracias. Nos vamos, la información continúa con Juanma Pérez. Volvemos el próximo jueves. Hasta entonces.